instalación radiactiva? Una emergencia es una situación no deseada e imprevisible que puede poner en peligro tanto la integridad física de la persona como dañar gravemente las instalaciones y además afectar al medio ambiente. Clasificación de emergencia, de menor a mayor gravedad. Prealerta. Es el accidente o la posibilidad de riesgo que puede ser valorado, controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios propios del centro. Son aquellos sucesos que no producen ningún tipo de liberación radiactiva, aunque como medida de prevención han de ser comunicados a las autoridades competentes. Alerta de emergencia. Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de equipos especiales del centro y medio de servicios públicos. Son aquellos sucesos que pueden ocasionar una pérdida de nivel de seguridad de la instalación, sin que se superen los límites anuales de dosis establecidos para los miembros del público. Emergencia en la instalación. Es el accidente que precisa de la actuación de todos los medios y ayuda externa. Son aquellos sucesos que pueden provocar la pérdida de las funciones de seguridad de la instalación necesarias para la protección de los trabajadores y del público, pudiéndose superar los límites anuales de la dosis establecidos por los miembros del público. Un plan de emergencia es un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo, minimizando los efectos que puedan derivar sobre las personas, los equipos e instalaciones, garantizando la seguridad tanto de pacientes como de profesionales y su evacuación segura si fuera necesario. Una vez que conocemos la definición de planes de emergencia, tenemos que enfatizar en que existen planes de emergencia en interior y planes de emergencia en exterior. El plan de emergencia en interior tiene por objeto dar una respuesta en el lugar de origen de dicha emergencia radiológica. Es responsabilidad del titular de la instalación elaborar el plan de emergencia interior y aplicarlo, siendo posteriormente supervisado por el CCM. A la hora de elaborar el plan de emergencia interior se deben tener en cuenta los sucesos de emergencia radiológica que puedan tener lugar en la instalación. La organización del dispositivo necesario por parte del titular para hacer frente y controlar cualquier suceso de emergencia radiológica, incluido entre otros la disponibilidad del personal. Los procedimientos para hacer frente a cada suceso de emergencia, a sus consecuencias y para aplicar las medidas de respuesta correctas. Los procedimientos para controlar y determinar la finalización de la emergencia y coordinar las acciones de recuperación o vuelta a la normalidad de la instalación. El establecimiento de determinadas zonas o puntos de concentración y el recuento del personal presente en todos los edificios de la instalación y del centro de control, evaluación y respuesta en caso de emergencia. Los procedimientos para garantizar el mantenimiento de la eficacia del programa de emergencia interior y de la capacidad de actuación para hacer frente a emergencias. Los registros y documentación que deben generarse, emitirse y mantenerse archivados. Como antes he explicado, podemos distinguir entre dos planes de emergencia. El plan de emergencia interior, que acabamos de explicar, que su objetivo es dar respuesta en el lugar de origen de dicha emergencia radiológica, y el plan de emergencia exterior. Bien, el nivel de respuesta exterior comprende los planes dirigidos a evitar o al menos reducir en todo lo posible los efectos adversos de las radiaciones ionizantes sobre la población en general y sus bienes. Este objetivo es responsabilidad conjunta tanto del titular de la instalación como de las entidades y organismos públicos con competencias y funciones de protección a la población frente a los riesgos nucleares y radiológicos.
¿En qué consiste un accidente con implicación radiológica? De acuerdo con la definición del OIEA, se entiende por accidente todo suceso involuntario, incluido un error de operación, un fallo del equipo u otros contratiempos cuyas consecuencias reales o potenciales no pueden ignorarse o desconocerse desde el punto de vista de la protección o seguridad, y que pudiera conducir a una exposición potencial o a condiciones de exposición anormales. Y en este caso, pues se activaría el plan de emergencia. Cabe destacar la diferencia entre accidente e incidente, entendiéndose por incidente todo suceso no planificado durante el cual es probable que no se superen los límites de dosis reglamentados. Es decir, a diferencia del accidente, puede o no presentar escasa trascendencia, sin ser necesario activar el plan de emergencia de la instalación radiactiva. Bien, acciones y medidas de respuesta ante emergencias. Las acciones y medidas previstas por el titular de la instalación para afrontar las emergencias que se declaren, según el CSN, están encuadradas en los siguientes temas. Primero, acciones de evaluación, declaración y activación. Segundo, acciones de asistencia al personal afectado. Tercero, acciones protectoras. Cuarto, acciones de seguimiento de la emergencia. Y quinto, acciones correctoras. En caso de emergencia, las acciones a desarrollar en orden de prioridad serían: primero, alertar; segundo, alarmar; tercero, intervenir; cuarto, evacuar; y por último, recepción del apoyo exterior. Pero estas acciones serán aplicadas en función de la evolución del suceso que origine la emergencia y de la gravedad de esta, ¿vale? Ahora, tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la medida de respuesta también 4 aspectos. Primero, la prioridad es salvar vidas, esa es nuestra prioridad. Segundo, aplicar las medidas para reducir la exposición. ¿Con qué? Pues con tiempo, distancia y blindaje. Eso más que sabido. Tercero, aplicar las medidas para evitar la contaminación radiactiva. Y cuarto, en el lugar donde se produzca una emergencia radiológica, pues se deben de registrar los datos del público que pueda haber estado en la zona para así poder realizar un seguimiento posterior. Zonas de actuación. Debemos diferenciar entre 3 zonas de actuación, ¿no? Primero, las zonas de aplicación de medidas urgentes, que es la zona interior de la delimitada, en la que es necesario adoptar determinadas medidas de protección para evitar recibir altísimas dosis de radiación, ¿no? Pasamos a la segunda zona, la zona de alerta, que es la zona en la que es necesario adoptar medidas de protección, pero esta vez para evitar que la población reciba dosis superiores, pero a las establecidas en los niveles de intervención. Y por último, la tercera zona, que es la zona libre, que es la zona exterior a la zona de alerta, en la que ya no es necesario aplicar medidas de protección porque las dosis son inferiores a las establecidas en los niveles de intervención. Medios y equipos de emergencia. En este capítulo se identificarán los medios previstos por el titular para llevar a cabo el control de la emergencia y la localización de esto, así como los equipos disponibles para afrontar cualquier clase de emergencia y para proteger al personal que permanezca en la instalación. En primer lugar, nos encontramos con los medios de comunicación. El titular deberá disponer de medios diversos para poder comunicar la ocurrencia de una emergencia al personal de la instalación, al de las organizaciones exteriores de apoyo y a las autoridades competentes. En segundo lugar, nos encontramos con los medios de evaluación y análisis, que se describirá un resumen de los medios dispuestos por el titular para la evaluación, análisis y seguimiento de la emergencia, entre los que se incluirá, si no existen otros, los relativos a la vigilancia radiológica. Y por último, nos encontramos con los equipos de emergencia. Se encuentran integrados por personas especialmente formadas, entrenadas y organizadas para actuar en caso de emergencia dentro de un establecimiento.
El equipo de emergencia se encuentra integrado por un jefe de emergencia, un jefe de intervención, el equipo de alarma y evacuación, el equipo de primera intervención, el equipo de segunda intervención y, por último, el equipo de primeros auxilios. Notificación de accidentes radiológicos e informes. Todos los sucesos serán notificados por el titular de la instalación a la sala de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear. También se notificarán a las autoridades competentes de la comunidad autónoma correspondiente. El CSN podrá requerir en cualquier momento información adicional sobre un suceso o la revisión de informes correspondientes, si se considera necesario. En el plazo de 30 días e independientemente de la notificación, el titular de la instalación enviará un informe sobre el suceso que contenga toda la información completa.